ellos eran más sensibles, tenían más fe también para recibir los milagros. Por eso Jesús de verdad vino por nosotros y lo hizo por amor. Lo acabamos de declarar en este canto maravilloso. Entonces vemos a este hombre, a este centurión, tanta fe tenía y tan, ¿qué puedo decir? Tan sucio se sentía que no quería ni siquiera ver a Jesús. Y algo que nosotros podemos ver en esta escena es que Jesús sabía perfectamente y conocía el corazón de este hombre. Porque quiero que te pongas en este ejemplo. Voy a poner un líder. Perdone, voy a agarrar a Raúl. Raúl, si a ti te dijeran, porque te lo han dicho, puedes ir a la casa de fulano a orar y a ministrar. Y a medio camino ya vas para allá y te dicen, no vengas, porque no me siento digno que pises mi casa. ¿Qué pensamientos, el primer pensamiento que vendría a tu cabeza, cuál sería? Como humano, ¿por qué no quieren que vaya? A ver, algo me están ocultando. Ya no quieren que ore por él. Creo que no quieren que el Señor se manifieste en su vida. ¿Sí o no? Como humanos, como carne, eso se hubiera venido en la mente de nosotros. ¿Por qué ahora se niega? No, ya voy para allá. ¿Por qué me hizo caminar? Pero algo que tenía Jesús, la seguridad de que él conocía el corazón de ese centurión, a pesar de que nunca lo vio. Y él logró maravillar a Jesús. Jesús dijo, ¡wow! Es increíble. Eso lo dice el versículo 9, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. ¿Cuántos pensamientos negativos no hubieran venido en uno de nosotros? Pero en Jesús no. Dile al que está a tu lado, pero en Jesús no. Porque Él escudriña los corazones. Él sabe la intención y Él sabe cómo y qué estamos pensando también. Y cuál es su propósito. ¿Estás conmigo? Así que número 1, la fuente del poder del reino está en Jesús. Amén. Uno solamente dijo amén. Hechos 19. ¡Despierten! Hechos 19, del 13 al 16. Quiero ponerte aquí este ejemplo tan conocido de cuando no tenemos la autoridad. Y fíjate, aquí dice la Biblia en Hechos 19, del 13 al 16, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Versículo 16, todos juntos, por favor. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más, de tal manera que huyeron de aquella casa. Hombres que no tenían poder ni autoridad y mucho menos fe. Querían practicarlo, pero con una intención diferente. Los espíritus lo saben. Y vemos aquí un hombre que no conocían ni habían tenido un encuentro con Jesús, queriendo tomar la autoridad, una autoridad equivocada. Pero dice, los demonios lo supieron. Dijeron, sí,
Conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y muchas veces el miedo te detiene para que tú no creas y pienses que no tienes esa autoridad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te invito a que tú ejerzas con fe el poder y la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Así que vamos a Marcos 16, del 17 al 20. Y aquí nos dice claramente lo que la Biblia nos quiere enseñar el día de hoy. Y yo quiero ponerte un ejemplo antes de leerlo. Si yo voy a tu casa y toco la puerta y yo te digo, ábreme, y tú dices, ¿quién será? No me conoces ni sabes quién soy. Y yo te puedo decir, soy Eva. ¿Cuál Eva? ¿Tú quién eres? Voy a decir, no, y así como están las cosas, pues menos me abres. Pero si va un policía con uniforme, con su placa, con todo, y te dice, ábreme en nombre de la ley, ¿qué hacemos? Pues abrimos la puerta, nos sujetamos a la autoridad puesta por nuestro gobierno y preguntamos, ¿qué quiere? ¿Por qué? Porque el uniforme y la placa lo representan. Y sabemos que él tiene una autoridad y por algo está viniendo. Pero arriba de ese policía está su sargento, tal vez. Y arriba de ese sargento está el teniente o el capitán. Y tenemos autoridades puestas, autoridades delegadas. Pero cuando tú y yo no reconocemos esas autoridades puestas por Dios, no podemos tener o ejercer autoridad. Tú podrías confiarle algo a una persona, darle autoridad en algo, si sabes que es rebelde o desobediente. Obvio que tú no confías. Pero ve lo que dice Jesús. Y Jesús da esta gran comisión. Me encanta porque si tú lees desde el versículo 14, Jesús tiene un encuentro con sus discípulos y Él les dice, me duele el corazón, y les reprochó, dice, su incredulidad y la dureza del corazón que ellos tenían a pesar de todo lo que habían presenciado, todo lo que habían visto. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí en el 15, Él les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 17, todos juntos. Y estas señales seguirán a quienes. Y estas señales seguirán a quienes. En mi nombre echarán y hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes tienen esa fe en Jesucristo? Levanten su mano, porque es un testimonio. Yo creo en Jesús. Creo que Él murió por mí. Creo que Él ya pagó mi culpa. Creo que Él ya perdonó mis pecados. ¿Sí o no? Lo estoy confesando con mi boca. Lo estoy creyendo en mi corazón. Así que yo tengo esta autoridad. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esa es la autoridad que Dios está delegando en Jesús. ¿Recuerdas lo que vimos hace 8 días? Cómo el diablo le quitó la autoridad, la soberanía, el señorío a Adán. El diablo se lo quita a Adán. Por eso él dice, yo soy
príncipe de este mundo, y a quien quiero le doy los reinos. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado? Pero viene Jesús, derrota a Satanás, y ahora nos da este poder y esta autoridad. ¿A quién? Ni a mí. Yo la tengo. Yo la tengo. Porque yo creo en Jesucristo. Amén, iglesia. Esto es el poder de la autoridad. Pero tengo que creerlo. Tengo que apropiarlo. Así que estamos juntos con Jesucristo. Estuvimos juntos en la cruz. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí fuimos crucificados. Fue crucificados tus pensamientos, tus pasiones, tu pecado, todo aquello que te hacía esclavo de este mundo. La ira, el alcohol, la depresión, aún la enfermedad. Y quiero decirte, muchas veces nuestro cuerpo se enferma, no porque sea. Ayer compartía Ivette, cuando ella tuvo un ataque de enfermedad, dice: yo me puse a hacer guerra espiritual, pero el Espíritu Santo me mostró que eran cosas que yo tenía guardadas en mi corazón, y que no era un ataque del enemigo, sino eran mi estrés, mis emociones guardadas, contenidas dentro de mí. Y muchas veces no es ni el diablo, no es el Señor que te manda esto, sino somos nosotros mismos que causamos problemas, enfermedades en nuestro cuerpo por no cuidar nuestra alimentación, por no hacer ejercicio, porque no cuidamos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nos sanamos decimos: ay, Dios no me oye, es que a mí no me escucha. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y esto es lo que tenemos que hacer siempre. Amén. Así que la autoridad viene de Jesús. Amén. Número 2. No puedes estar en autoridad si no estás bajo autoridad. Y volvamos por favor a Lucas 7. Y en el versículo 8, me encanta el versículo 7 y 8, donde la Biblia nos dice claramente esto que tenemos que tener claro siempre. La Biblia dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, di la palabra, y mi siervo será sano. Y esto está tremendo. Y por eso yo le puse aquí: no podemos estar en autoridad si no estamos bajo la autoridad, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Quién nos va a ayudar a tener y estar bajo autoridad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver después? El poder que tú tienes a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que ten siempre claro que la palabra que sale de nuestra boca. Ayer comentábamos y compartían: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque es engañoso el corazón, engañosos son los pensamientos. Entonces tú y yo tenemos que tener el poder y la autoridad de sujetar todo pensamiento negativo, todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante todos los días alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Si tú sales a la calle, al trabajo, sin haber fortalecido tu espíritu con la palabra y haber orado, no vas a poder enfrentar las situaciones que se te presenten en el diario vivir, porque no está ejerciendo el señorío el Señor.
sino tus pensamientos, tus emociones, tus impulsos, tu carne. Y eso debe de ser una disciplina para nosotros. ¿Cómo voy a poder vencer al enemigo? Jesús se levantaba de madrugada a orar, y eso es algo increíble para mí, que siendo Dios tuvo la necesidad Jesús de orar todos los días. Y ahorita ya casi termino de leer la Biblia en este año, y me estoy encontrando en Lucas. Ahorita voy en Lucas. Y no saben cuántos, decimos en el mundo, cuántas trampas le ponían los fariseos a Jesús. Muchos cuatros, así dicen. Muchas trampas para hacerlo caer. Y es algo de verdad, ver el control que Jesús tenía sobre toda situación, porque siempre el Señor tenía ese espíritu de revelación, porque sabía la intención con que le decían, se referían a Él, se dirigían a Él. Sabes, Él muchas veces sanó en día de reposo, y no sabes cómo fue atacado por esa razón, porque Él no lo movían las reglas, las leyes del pueblo, sino era el amor, la compasión, la misericordia por la gente. Y Él mismo les dice: tú me criticas de que yo estoy sanando a esta persona. Si tú también te levantas y desatas a tu animal, a tu caballo, a tu asno, y lo llevas a comer, ¿cómo no lo voy a hacer con esta mujer de Dios o este hombre de Dios? ¿Cómo no voy a tener misericordia? Si tú tienes misericordia en el día de reposo de este animal, ¿cómo no lo voy a tener yo por un hombre y una mujer que anhela y necesita del Señor? ¿Estamos aquí? Dile al que está a tu lado: tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que ejercer nuestra autoridad. Amén. Vamos a Juan 14, del 12 al 14. ¿Estás aprendiendo, amado? Esa es mi oración, que sean tus ojos abiertos y puedas vivir la palabra. Y mire, este pasaje me encanta. Todos juntos, fuerte. La Biblia dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, otra vez, el que en mí cree, las obras que yo hago. Dile al que está a tu lado: ¿ya te diste cuenta? El que en mí cree, ¿qué hace? Las obras que me viste hacer, las obras que yo hago, tú también las harás. Y aún porque yo voy al Padre. Pero ¿cuál es el requisito que pide? Fuerte. Creer. Es fe. Hace algunos años atrás, cuando empezábamos la iglesia, tuvimos una campaña y un predicador vino y nos contó este testimonio que se me quedó muy grabado. A pesar de los años, no se me ha olvidado, y eso que a veces se me olvidan las cosas. Y nos contaba que una vez fue una campaña de sanidad y que estuvieron orando por enfermos, pero que había una persona en su silla de ruedas insistente en que oraran por ella. Y dice que le daba la vuelta y le daba la vuelta y le daba la vuelta, porque sentía miedo de orar por ella y que no pasara nada. Y que dice que él oraba y decía: sana, sana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Y que daba vueltas y vueltas, hasta que este hombre se le puso enfrente y dice: ya no me quedó más remedio que orar por él.
Y es ahí cuando de verdad somos tan retados a ejercer nuestra fe. Y dice que oró por él y el hombre fue sano. Pero es esto: todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre... Amén, iglesia. Amén, iglesia. Tú y yo tenemos que vivir la palabra. Y algo que puedo decir, a mí me consta esto, fue ahora con lo que estamos pasando con nuestro hijo. Él estuvo en terapia 10 días, pero dentro de esos días estábamos mi esposo y yo descansando porque le había tocado a mi nuera quedarse con él. Y nos habla mi nuera llorando, diciéndonos: me acaba de hablar la neuróloga que Oscar tuvo un infarto cerebral y que podía morir. Nosotros, mi esposo y yo, lloramos, de verdad. Yo berrié, ¿no? Yo no lloré, yo berrié, yo clamé al Señor. Mi esposo igual, nos pusimos de rodillas en la pequeña salita del lugar donde estábamos. Y algo que mi esposo dijo en su oración, que se me quedó muy grabado, era: Señor, no me dejes en vergüenza, porque a través de mí muchos han sanado. A través de orar por ellos, muchos han sido liberados. Señor, no me avergüences. Sana a mi hijo, Señor. Y llegó un momento en esta oración donde yo clamaba al Señor. Ya ni recuerdo las palabras, sino oraba porque el Señor se moviera. En un momento yo sentí que mi espíritu lo dejé y bajé los brazos para dejar de luchar. Y le dije: Señor, haz lo que tengas que hacer. Lo siento así, como bajé mis brazos y dejé de luchar de verdad. Y dije: Señor, haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento mi esposo me voltea a ver y me toma del hombro y me dice: Eva, no estés triste, nuestro hijo está vivo. Para mí fue una palabra del cielo a través de mi esposo. Y dejé de llorar, me limpié las lágrimas y me paré. Le dije: tienes toda la razón. Oscar está vivo. Y si está vivo, es porque el Señor lo va a sanar. Porque si Él hubiera querido, se lo hubiera llevado. Hubo una paz increíble en mi corazón. Desde entonces yo tengo paz en mi corazón, porque Él ya me lo dijo y yo le creo. Él lo dijo y Él lo hará. Y para mí fue suficiente esa palabra que Dios me dio a través de mi esposo. Él está vivo. Y dije: sí, es cierto. Y es esa palabra y esa promesa es la que nos ha fortalecido a todos, porque creemos que lo veremos. Amén, iglesia. Así que sí, a mí me consta que cuando tú crees y lo declaras, el Señor lo hace. Y yo lo puedo ver día a día en la vida de mi hijo y en la vida de mucha gente. Pero tengo de verdad estar sensible a la voz del Señor y creer que Él lo va a hacer. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que vivamos en victoria, aún aquí en esta tierra. Amén, iglesia. Juan 5, 20 y 21 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso.
Romanos 8:11. Romanos 8:11. La Biblia dice así en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Dará vida. Dará vida también a tu cuerpo mortal por su espíritu que vive dentro de mí. Lo estoy parafraseando. Si aquel espíritu que levantó a Jesucristo está en nosotros, también Él va a vivificar tu vida, tu cuerpo. ¿Quién dice un amén fuerte? Amén, iglesia. Número 3. Está esto emocionante. La fuerza de la autoridad del reino es a través de la palabra. Amén. Vamos a Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Me encanta porque en Mateo 4:4 la Biblia nos dice tan claramente cómo Jesús derrotó al enemigo. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo va a salir la palabra de nuestra boca? Alimentándote todos los días de la palabra de Dios. Fortalece y nutre tu espíritu como te preocupas por nutrir y alimentar tu cuerpo físico. Ay, ya tengo hambre. ¿Qué hacemos? Nos vamos a comer. Amados, tenemos que cuidar nuestra salvación. Y algo que tenemos que practicar hoy en día es vivir la palabra de Dios como verdaderos cristianos. El que tú vengas a la iglesia no te hace salvo, sino es vivir la palabra. Que el Señor va a sanar nuestro corazón de todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo Jesús. Así lo dice 2 de Corintios. Por eso el Señor Jesús le decía a cada persona que sanaba: vete y no peques más. ¿No es cierto? Vamos a la Biblia. Efesios 6:17. Efesios 6:17. La Biblia maravillosa, que nos habla, nos nutre y nos quiere enseñar. Todos juntos. Y tomen el yelmo de la salvación, que es... Cuando estuvimos en la serie de la palabra de Dios, yo les puse aquí toda la figura de la armadura. La única arma de pelea es la palabra, es la espada. Todas las demás son defensivas, pero la única para atacar, la ofensiva, es la palabra de Dios. Vienen pensamientos de orgullo, de vanagloria. Tienes que destruirlo con la palabra de Dios, porque los orgullosos, los vanidosos, los que justifican su pecado, es lo que más Jesús aborrece. Tenemos que ser y practicar, ser humildes. Algo que estamos y todos los días practicando es pedir perdón. Es que yo nunca me equivoco. ¿Cómo no? ¿Por qué yo voy a pedir perdón? ¿No Jesús lo dice en el Padre Nuestro? Perdónense. Tenemos que vivir bajo autoridad y no ser arrogantes, no ser orgullosos. Me pongo bajo la cruz
Jesús se humilló, siéndose no esclavo, sino peor que esclavo, siervo. Se humilló. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús estaba pensando en ti. Él llevó todas tus enfermedades, llevó todos tus dolores, llevó tu pecado, porque estaba pensando en ti, en darte la victoria, en darte la autoridad delegada para la iglesia. Amén. Vámonos, porque quiero terminar. Hebreos 4:12. Eres bendecido, pero ¿qué tengo que hacer? No solo ser oidor, sino tengo que ser hacedor de la palabra. Todos juntos, porque esta está hermosa, esta palabra. A mí me encanta, porque cuando la leo la quiero visualizar, la quiero hacer real, y me imagino mi interior, me imagino la espada así. Imagínatela. Y dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Me puedo imaginar una espada ardiendo, viva y eficaz, más cortante que toda espada. Yo les expliqué en esa ocasión qué significa el doble filo, ¿sí o no? Un filo cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, y el otro filo cuando Él te dice que va a cumplir sus promesas. Amén. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne lo que estás pensando y la intención de tu corazón. Di, wow, es viva y es. Pero si no la alimentas, si no vas a la palabra en tiempos difíciles, aún en tiempos de gozo y de alegría, ¿cómo va a ser fortalecido tu espíritu, tu alma? ¿Estás conmigo, iglesia? Mateo 8:8. Por eso es tan importante. Cuiden mucho a sus hijos. Lean la Biblia con ellos. Está creciendo una generación que no conoce a Dios. Una generación endeble. Una generación que va a ser muy fácil de que sea arrastrada. Hoy los medios y la sociedad que se está relajando como no te imaginas, está absorbiendo a nuestros hijos. ¿Cuánta influencia no hay de las redes? ¿Cuántos muchachos no siguen a la influencer? Y son sus modelos. Porque tú no te estás preocupando de tener un tiempo de meditación, de leer la palabra todos los días. Yo les digo a los padres que doy consejería, siéntate con tus hijos, aunque sea 15 minutos, lee un texto, pero enséñale la palabra de Dios. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos y enseñarlos, instruirlos en la palabra. Amén. Mateo 8:8, todos juntos. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 16 y 17 de este mismo capítulo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Quién dice un amén? Amén y amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a leer este pasaje todos juntos. Que este pasaje sí quiero que lo dejes en tu corazón y que lo practiques y que lo hagas tuyo todos los días y que puedas vivir en esta palabra. Grábatelo en tu corazón. Cuando vengan pensamientos
contrarios a la obediencia a Cristo Jesús. Efesios 1, del 17 al 23. La Biblia dice así, todos juntos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé. ¿Quién quiere esos espíritus sobre su vida? Di amén. Yo quiero ese espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento en el Señor. Amén. Versículo 18. Alumbrando de tu entendimiento, para que sepáis cuál es a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con los que creemos, según la operación de ¿qué? Del poder de su fuerza. Amén, iglesia. Versículo 20. La cual, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? Pero también estás tú. Léelo en Efesios 2. Ya no es, por el tiempo no lo leemos. Sobre todo y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios te da autoridad y poder. Esto que está mencionando son las organizaciones demoníacas con las que está operando el diablo. Pero el Señor te dice: yo te doy autoridad sobre todo poder, y nada te dañará. Nada te dañará, pero tengo que creerlo. Amén. Y fíjate, este es el más hermoso. Y sometió todas las cosas y lo dio por cabeza. Él lo tomó, Él lo hizo, Él venció. Y dice: aquí están, hijos, ya abrí el camino, ya lo hice, ahora ejércelo tú, tómalo tú. Amén. Lo dio y dice: la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros, la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero tengo que creerlo y practicarlo cuando llegue el momento. ¿Sí o no, iglesia? ¿No te da esperanza? ¿No te da gozo de que ya no vas a vivir cansado del camino, sino vamos de victoria? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, confirma esta palabra, séllala, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano, Señor. Y que hoy nos vayamos con esa autoridad y con ese poder para derrotar toda palabra, toda boca que se levante en contra nuestra, para derrotar toda maquinación de engaño. Hoy, Señor, tomamos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Haz este acto físico, lo pongo debajo de mis pies. Toda circunstancia, toda enfermedad, la pongo debajo de mis pies. Hoy ejerzo mi fe a través de este acto físico. Te digo a ti, Satanás, no me harás daño, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estás derrotado en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.